Bien, bienvenidos. Buenos días. Hoy empezaremos a hablar sobre el segundo sentido químico que tenemos, el olfato. Creo que todos reconocen la importancia del olfato. Olfateamos la vida. Este es uno de nuestros sentidos dedicados como el gusto a la protección, a la supervivencia. Pero si bien el gusto lo hace con sustancias rápidas, para decir moléculas disueltas en agua, esta trabaja directamente con moléculas disueltas en el aire. Por lo tanto, su área de influencia es mayor que la del gusto. El gusto nos protege de las sustancias que nosotros ingerimos. El olfato nos protege tanto de esto, porque trabaja conjuntamente con el gusto, como con las sustancias que nos entornan, que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, su habilidad de prevenir el daño es mayor. ¿Cómo está constituido este sentido? Todos conocen que el sentido del olfato radica en una porción pequeña de la mucosa nasal, llamada la mucosa olfatoria, localizada en el punto superior de esta mucosa nasal, en una extensión de unos 9 centímetros cuadrados, una pequeña zona bilateral simétrica, muy próxima a la base del cerebro, sobre todo al piso anterior. Esta mucosa olfatoria no hay que confundirla con el órgano vómero-nasal. No sé si ustedes han escuchado hablar del órgano vómero-nasal. Este órgano vómero-nasal está localizado en la porción inferior, más bien, de la mucosa nasal, en medio del tabique, y es una estructura tubular bilateral que se encarga de detectar específicamente feromonas. Estas feromonas son sustancias relacionadas con nuestras habilidades sociales y nuestra capacidad reproductiva. Establece apetencias de orden sexual, induce a nuestra conducta, y mucha gente en la actualidad está aprovechando de las feromonas para crear perfumes con los cuales hacer más atractivos a las personas que los usan. Bueno, eso es un sistema en desarrollo. No nos vamos a meter más en eso, nos vamos a quedar con el sentido de la olfacción. Pero recuerden que hay, en realidad, en la mucosa nasal hay dos sentidos. Uno que es el propiamente dicho, el olfato, y el otro, el vómero nasal, que sería un sistema olfatorio accesorio y con funciones diferentes del primero. El primero es supervivencia, el segundo es vida social y reproducción. Lo importante de la estructura de la mucosa olfatoria lo constituye una serie de células receptoras que conforman un epitelio, células estratificadas, en el cual estas células receptoras tienen dos extremos, un extremo periférico que está seguido de una serie de cilios que se extienden a mayores o menores distancias en la superficie de la mucosa nasal, y un extremo proximal central que corresponde a las prolongaciones axonales de estas células que atraviesan tanto la lámina propia como la lámina cribosa del etmoides y configuran en su conjunto el nervio olfatorio. Entonces, en este caso, el nervio olfatorio no es una estructura única, es una estructura disgregada en una serie de filetes que están atravesando de la periferia de la mucosa nasal hacia el sistema nervioso central, hacia la base del lóbulo frontal. Estas fibras, digámoslo de una buena vez, van a terminar en una prolongación del encéfalo, que es el bulbo olfatorio.
Bien, además de estas células olfatorias, vamos a encontrar en la mucosa olfatoria otras dos categorías de células: las células basales, que son células que dan origen a estos receptores, y las células de soporte. Estas células de soporte se entremezclan y dan estructura a la mucosa olfatoria. Existen entre 50 y más, alrededor de 50 millones de estos receptores dispersos en toda la superficie de la mucosa olfatoria, y estas células están en permanente recambio. Están durando algunas semanas, 4 o 6 semanas sobreviven y después son reemplazadas por nuevas células olfatorias, y este es un hecho notable. En este caso estamos hablando de células nerviosas que están siendo continuamente reemplazadas, no son células relacionadas a las células nerviosas, sino células nerviosas que están siendo reemplazadas. Por lo tanto, el sentido del olfato tiende a mantenerse estable a lo largo de la vida gracias a este proceso de recambio permanente. ¿Qué más podríamos decir de esta estructura? La superficie de las microvellosidades, no tenemos nada de la superficie de las microvellosidades. Sí, ahí está. La superficie de las microvellosidades tiene en su membrana una serie de receptores de membrana. Fíjense que los hay tanto metabotrópicos, la mayoría, como ionótropos. Los ionótropos están reaccionando, captando a sustancias disueltas en el aire, como las sustancias iónicas, y las metabótropas están reaccionando a moléculas más complejas. Vale decir que hay un parangón muy cercano con la disposición de los receptores de membrana de las células de gusto. Son muy parecidas, pero las unas trabajan en sustancias disueltas en agua y estas no necesitan eso, trabajan directamente con las moléculas disueltas dispersas en el aire. Me he permitido poner lo antiguo. Antiguamente, y eso es hasta creo el año pasado, explicábamos que existen diversas especies de células receptoras, cada una de ellas especializada en la percepción de una sustancia específica. Una sustancia específica que se identificaba como una variedad por lo menos de 7 tipos diferentes de células receptoras, cada una de ellas especializadas en registrar con preferencia estas sustancias, como por ejemplo el sabor, el olor alcanforado, el almistrado, floral, mentolado, etéreo, picante, pútrido, etc. Les cuento que la mala noticia, o buena noticia, no sé, es que esto ya ha quedado en el pasado. Ya no se acepta más esta doctrina de la cual cada célula está especializada en percibir un tipo de molécula, un tipo de sustancia como olor propio y característico. Lo nuevo, aunque breve, es mucho más interesante. Se han identificado ya los propios poros receptores de las sustancias desencadenadoras de olores, y se ha visto que estos son moléculas proteicas complejas que reaccionan cada uno de ellos a diferentes sustancias, a diferentes moléculas. Vale decir, la especificidad de la que se hablaba hasta hace poco no existe tal. Hay diferentes tipos de estos receptores, cada uno especializado en percibir y reaccionar a diferentes moléculas. Y entre las células receptoras hay diferentes tipos de estos, por lo tanto, varias células pueden reaccionar a diferentes sustancias, pero muchas de ellas pueden reaccionar a las mismas sustancias.
para decir, es un conjunto de células capaces de percibir muchas moléculas diferentes y reaccionar de acuerdo al tipo predominante o a los tipos que esas moléculas tengan. ¿Qué significa esto? Este es un sistema diferente de lo que hemos visto clásicamente. En lo que hemos visto desde somespecia hasta gusto, había una especificidad, una reacción ante un determinado ligando. En este caso, ya no es así. Son muchas células que reaccionan a diferentes ligandos y cada una, no, muchas entre ellas reaccionan a los mismos y otras a otros. Eso hace que este sistema sea un sistema capaz de detectar gran cantidad de diferentes moléculas, lo cual establece las características de nuestro sistema olfatorio. Nosotros podemos percibir una gran cantidad de olores diferentes y es por esta diversidad estructural. Eso es lo que vamos a decir respecto a los receptores. Estos receptores, todos ellos son seguidos entonces de una prolongación central, un axón, que atravesando la lámina cribosa van a terminar en el bulbo. En el bulbo olfatorio, esta es una extensión del cerebro, no es un nervio específicamente. Al igual que la retina y el tracto óptico, esta es una extensión nerviosa y en realidad lo que nosotros llamamos nervio olfatorio también es un tracto, una extensión cerebral, cerencefálica. En el interior del bulbo olfatorio encontramos una especie celular predominante. Las células mitrales, ahí se las presento, de negro, están de luto. Estas células mitrales envían sus prolongaciones dendríticas hacia la parte inferior y entran en contacto con las células fibras axónicas de las células receptoras, las células olfatorias. Y ese punto de contacto, esa sinapsis, no es una estructura simple, es una estructura bastante complicada que se está llamando un glomo o glomérulo olfatorio. Fíjense que no hay una gran cantidad de glomérulos olfatorios en cada bulbo olfatorio. Hay una cantidad relativamente limitada de estos glomérulos, lo cual hace medio complicado explicar cómo es que podemos percibir tan diferentes olores. Encima veremos que cada uno de estos glomérulos está especializado en percibir o en recibir fibras de receptores que están trabajando más o menos al unísono. No importa la localización de los receptores en la mucosa olfatoria, ellos van a enviar sus fibras axonales hacia un determinado glomérulo. Entonces, vamos a tener como una especialización funcional de los glomérulos que hace que estos reaccionen más vívidamente a cierto tipo de estímulos, vale decir, a un determinado olor, y la combinación de los glomérulos que se activen simultáneamente es la que determina la variedad de la percepción olórica. ¿Okay? Medio complicado parece toda esta historia, pero sepamos que no hay muchos glomérulos y cada uno de ellos está especializado en percibir un tipo particular de olor. Y entre su funcionamiento, entre todos ellos, son los que dan la diversidad de nuestras percepciones olfatorias. Entonces, más allá de los glomérulos, las células mitrales tienen su extensión axonal que va a viajar a lo largo del nervio olfatorio o tracto olfatorio y se van a dirigir hacia la base del cerebro. Hablemos entonces de las vías olfatorias. Yo estoy seguro que ustedes de sus clases de anatomía conocen perfectamente la distribución de este nervio olfatorio. En la base del encéfalo estos nervios de tracto se dividen en dos
fíjense, es una rama lateral y una rama medial. La rama medial, la estría olfatoria medial, se va a dirigir hacia el tracto olfatorio del lado contrario. En resumen, las dos estrías mediales se van a conectar y a través de esta van a viajar fibras de los axones de las células mitrales para terminar sobre las células mitrales del otro lado. Fíjense entonces que la estructura de estas células mitrales, que aparentemente era muy simple, una cadena de células, tiene la contribución de los axones de las células mitrales del otro lado, que tienen influencias regulatorias, o sea que cada una de ellas está regulando a su par del otro lado. Entonces, las que sí nos interesan como conducción de los impulsos olfatorios son las estrías olfatorias laterales. Esas son las que vamos a seguir. No sé cuántos recordarán ustedes de su neuroanatomía, pero la distribución de estas estrías olfatorias laterales es compleja. Primero, van a terminar sobre un córtex antiguo. Nosotros en nuestra corteza cerebral tenemos tres tipos de corteza cerebral, obviamente, la neocorteza compuesta por 6 capas celulares, la paleocorteza de 4 capas celulares y la arquicorteza de 3 capas celulares. Cada una de ellas en función de su número de capas con una antigüedad mayor. O sea, las más antiguas son las células del arquicórtex. Las siguientes son las del paleocórtex y las últimas, las más recientes, son las del neocórtex. ¿Dónde terminan estas fibras que vienen por la estría olfatoria lateral? Terminan en parte sobre arquicórtex, pero sobre todo en paleocórtex. Eso significa que este sentido, el olfato, es uno de los primeros sentidos en aparecer a lo largo de la evolución. Y eso establece su rol, es un rol de supervivencia, por supuesto. Imaginen ustedes ese ambiente en la época inmediatamente posterior a los dinosaurios, cuando las especies mamíferas están evolucionando, están enfrentándose a un mundo completamente hostil, peligroso, donde había que sobrevivir a toda costa, y eso significaba comer o morir o servir de alimento. Entonces se desarrollaron este sentido para facilitar el los animales de presa desarrollan su olfato para percibir a sus presas a cualquier distancia, y los animales que no son de presa, los digamos herbívoros, para ser más específicos, los que no son carnívoros, los animales pueden ser herbívoros, glutívoros, etc., desarrollan este sentido para percibir a sus depredadores y escapar rápidamente, por supuesto. ¿Dónde terminan específicamente? Unas fibras terminan directamente sobre el núcleo amigdalino, la amígdala cerebral. Este es un caso raro de conexiones de primer orden que están terminando en un núcleo cerebral. Hay pocos ejemplos en neurofisiología, en neuroanatomía humana, de este tipo de distribución. Tenemos nada más que en el cerebelo, el arquicerebelo, que tiene fibras que están viniendo de la periferia y terminan directamente sobre el núcleo, los núcleos cerebelosos más antiguos. Pero bueno, esa es una digresión. Aparte de ese ejemplo, hay pocos que podríamos mencionar de fibras que terminan directamente en el núcleo cerebral. Y ustedes recordarán a qué está dedicada la amígdala. ¿Para qué sirve la amígdala? ¿Qué hace? Sí, pero no estoy diciendo que se sirve, sino para qué sirve, ¿qué hace? ¿Qué hace la amígdala cerebral?
Tú, la de al lado. ¿Nada? ¿Alguien quiere ayudarnos? Agresividad. ¿Qué dices? Ya. En realidad genera. Es el generador de esas emociones tan fuertes como son el miedo o su contraparte, la ira. Cuando se activa la amígdala, vamos a provocar ya sea miedo o ya sea ira. Raro. El miedo nos impulsa a qué? A escapar, ¿no es cierto? Y la ira, ¿a quién nos impulsa? A atacar. Fíjense entonces, es este núcleo que está recibiendo imágenes. Entonces, muy rápidamente, es la primera estación que genera la respuesta a algo que se detecta en el ambiente, a un olor. Y ahí viene bien claramente la diferenciación que habíamos hecho entre cazador y presa. La presa, ¿qué va a sentir cuando llegue esa información odorífera a su amígdala? Va a tener miedo, ¿qué va a hacer? Va a salir corriendo. Por el contrario, el cazador, ¿qué va a hacer cuando sienta la presencia de su víctima o su alimento en el ambiente? Se va a insuflar de coraje y va a atacar, no importa el tamaño de lo que se vaya a enfrentar. ¿Ok? Entonces ahí está la base de ese tipo de respuesta dicotómica y el por qué es tan poderosa la sensación olfativa. Además de esa terminación, existen fibras que están terminando en las inmediaciones alrededor de esto, en lo que es la corteza piriforme o la prepiriforme, antes, hay una pequeña estación de relevo, hay después otra estación de relevo, que es el área entorrinal. Esas dos áreas que no son arquis, sino son paleocerebelo, sirven para establecer respuestas reflejas y automáticas a los estímulos odoríferos. Entonces, paleocerebelo, lobo piriforme, corteza piriforme y corteza entorrinal, establecen conexiones con otras estructuras, fundamentalmente, ya lo vamos a ver, un momento los dejaremos ahí. Y hay otras fibras que van a atravesar esto y van a terminar en neocórtex, en lo que nosotros llamamos la corteza olfatoria propiamente dicha. ¿Dónde está la corteza olfatoria que está terminando en el neocórtex? Veamos, seguimos estas fibras. Por si acaso me olvidaba, hay una serie de fibritas que están terminando en el uncus del hipocampo, en el gancho del hipocampo. Aquí hay un detalle de las fibras que están corriendo por la estría olfatoria medial y se están dirigiendo al bulbo olfatorio contralateral. Ahí están representadas en ese dibujo y sus terminaciones sobre las células mitrales. Fíjense entonces, hay un sistema de regulación y de control de las unas sobre las otras células mitrales. Están autorregulando. Aquí se están representando las áreas sobre las que terminan estas fibras olfatorias. Fíjense, por un lado, la amígdala, la hemos separado, la hemos destacado, y la corteza paleocerebral, con sus diferentes nombres. Aquí adelante estamos encontrando en la base del lóbulo frontal, en lo que es la corteza orbitaria, una pequeña región dedicada a la percepción consciente del olfato. Es el área olfatoria o órbito frontal, área, ¿qué número de área?
Me parece que es 31, no estoy seguro. Me parece que es el área 31 en la clasificación de Rex. Como ustedes pueden ver, es una serie de áreas diferentes y tal vez agradezca más esta organización que me he permitido ponerles. Fíjense, aquí estamos sistematizando las fibras, sus conexiones y sobre todo su función. Entonces la estría lateral está enviando fibras hacia la amígdala, encargada de percibir emociones, básicamente dos. Después está yendo hacia las áreas piriforme y longitudinal, y estas van a dar fibras de segundo orden hacia el tálamo y del tálamo hasta la corteza orbitofrontal. No es el único lugar donde terminan estas fibras de segundo o tercer orden. También están terminando en la corteza de la ínsula. ¿Recuerdan ustedes para qué servía la corteza de la ínsula? ¿Con qué se relaciona? Ayer hemos visto esto. Con el gusto, ¿no es cierto? Y esto establece el parentesco entre lo que es olfato y gusto. Lo diremos más luego, pero veamos que estos dos sistemas, desde ya veamos que estos dos sistemas trabajan al unísono. Cuando estamos resfriados, los alimentos nos parecen insípidos, no percibimos el olor, y entonces por lo tanto percibimos más el sabor. Y es porque el olfato también está participando en la sensibilidad gustativa. Basta que, como ejemplo, hablemos de una tarde, 2 de la tarde, no hemos ni desayunado y pasamos por una chicharronería y sentimos el delicioso olor del chicharrón, fresco, crujiente. ¿Qué vamos a sentir? Inmediatamente vamos a sentir hambre, deseo de comer. ¿Y eso por qué es? Porque se ha estimulado el sistema olfatorio y este está estimulando la corteza insular a través de estas proyecciones, lo cual desencadena los fenómenos reflejos relacionados con la estimulación gustativa. ¿Ok? Así que olores son capaces de desencadenar estímulos de hambre o de saciedad también. Si estamos caminando por una calle de esas medio abandonada y al pasar sentimos un olor a algo podrido, vamos a salir corriendo rápidamente y si teníamos hambre se nos va a pasar el apetito. Lo mismo ocurre cuando estamos frente a un delicioso plato que lo vemos muy sabroso, pero sentimos un olor a algo raro en la carne. Hay un olorcito medio de podrido, entonces inmediatamente rechazamos el alimento, no lo vamos a ingerir. Nuestro organismo se ha ahorrado el paso de llevar ese alimento a la boca y percibirlo podrido. Directamente con la percepción olfatoria de lo nutrido, salimos corriendo, no lo comemos. Vean ustedes, ahí queda claramente definida la relación entre estos dos sentidos y la vía es estas proyecciones hacia la corteza insular. ¿Ok? Pero bien, además de esto, las fibras que atraviesan el tálamo dorsal anterior, el núcleo dorsal anterior, que parece dorsal anterior del tálamo, es diferente de los ventral, posterolaterales y posteromediales. Otro núcleo, es mucho más antiguo está activando a la corteza orbitofrontal. Esta corteza orbitofrontal es la que percibe los olores que nos entornan, nos llenan, o nos llegan, perdón, y conscientemente. Es a través de la estimulación de esta vía que nosotros vamos a percibir la agradable fragancia de alguien con una colonia exquisita o con un lindo rico perfume, o lo contrario, por supuesto. La amígdala está además relacionada con el hipotálamo.
Las conexiones hipotalámicas que vienen de la amígdala sirven para desencadenar fenómenos vegetativos básicos. Si nosotros sentimos ya sea ira, ya sea miedo, vamos a activar el sistema hipotalámico para activar de preferencia uno de nuestros dos sistemas vegetativos. O el sistema simpático, que es nuestro sistema de lucha o fuga, o el sistema parasimpático, que es el sistema de reposo. Entonces, si vamos a ver una estimulación amigdalar que nos cause ira, vamos a preparar nuestro cuerpo para la acción, para la lucha. Nos vamos a volver cazadores netos. Si por el contrario es el miedo lo que tenemos, nos vamos a volver los corredores más rápidos del planeta. Vamos a salir corriendo por la estimulación noradrenética que es la estimulación simpática. No es la única fuente de estimulación, perdón, no es el único destino. Las fibras que están llegando a la corteza, al palio cerebelo, también van a actuar sobre el hipocampo, van a activar al hipocampo. Y el hipocampo es una estructura relacionada con la organización de nuestra memoria. Y esto también tiene su importancia. Resulta que el sentido del olfato es un registro mnésico de nuestras vivencias. Nosotros registramos desde nuestra tierna infancia olores, y esos olores están relacionados a vivencias placenteras o displacenteras, por supuesto, que nosotros podemos evocar a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, no es raro que nosotros, percibiendo un determinado olor, recordemos un evento de nuestra infancia. Digamos, me acuerdo de tal cosa. Pero esa conexión no ha sido hecha hacia una conexión cognitiva. Has reconocido esto y me has recordado. No, simplemente he percibido un olor, un aroma, ha pasado algo, y eso ha evocado vívidamente nuestra vivencia de esa época. Por lo tanto, estas fibras del sistema olfatorio también nos sirven para estimular nuestra memoria o registrar en nuestra memoria los eventos de nuestra vida. Estoy seguro que mucho de esto tiene algo que ver con la permanencia de traumas, complejos y demás vivencias emocionales que todos nosotros tenemos en mayor o menor grado. Entonces, fíjense que la complejidad de las terminaciones del sistema olfatorio se relaciona entonces con una complejidad de diferentes tipos de respuestas. Tenemos respuestas reflejas, tenemos respuestas automáticas, tenemos percepción consciente, tenemos memoria. Y yo creo que vamos a dejar de darles lata con esto del olfato. Muchísimas gracias.